Hola, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestro taller de Escuela de la Fe. Hoy día tenemos el tema octavo, que es muy maravilloso, muy interesante, que nos muestra cómo Jesús, el encuentro con Jesús lleva a la conversión. El día es hoy, la hora ya. Pronto Jesús, por mi vida pasarás. Sé que tu amor es fuerte. Quiero trepar y verte. Ven a mi casa, a mi hogar, que hace tiempo guardo un lugar y llevo dentro tantos deseos de conversar. Ven a mi casa, a mi hogar, que con vos se va a iluminar y este rincón oscuro y cerrado abre de par en par. ¿Recuerdan ustedes cómo llamaban a la conversión los profetas, ¿no es cierto? Antes de Cristo, usaban un lenguaje muy fuerte, muy duro, para hacer sentir a la persona que era pecadora y que se había alejado de Dios. No sé si se acuerdan también de que cuando Juan Bautista predicaba a la orilla del río Jordán, también eh, llam- eh, llamaba a un cambio de vida, a alejarse de lo superfluo, a ser justo en su trabajo, y a veces también usaba unas palabras tremendas cuando especialmente estaban los fariseos presentes. Bueno, hoy veremos cómo Jesús lograba un cambio de vida en aquellos que se le acercaban. Cuando algún leproso, cuando quería ser sanado, un ciego ser ver, Jesús lo primero que le decía era: tus pecados te son perdonados. Y luego, a partir de esa fe profunda de la persona, él era sanado en su cuerpo y en su alma. Ahora veremos el encuentro con 4 personas muy relevantes en el Evangelio que hemos elegido especialmente porque representan aspectos distintos de este camino de cercanía al Señor. María Magdalena, ¿no es cierto?, que es tan conocida, la mujer samaritana, que estaba junto al pozo de Jacob, Zaqueo, el que sube arriba del árbol a ver a Jesús, y Nicodemo, que va en la noche a hablar con Jesús. Así que los invitamos a este taller que hemos titulado El encuentro con Jesús lleva a la conversión. Y vemos entonces en esta diapositiva el encuentro de de la mujer samaritana, junto a Jesús, que estaba sentado en el pozo de Jacob. Un hermoso cuadro. En esta imagen nosotros vemos cómo María Magdalena entra a esta fiesta donde Jesús había sido invitado y se postra a sus pies y se los lava con sus lágrimas de arrepentimiento en el encuentro. Y es María Magdalena, que junto a la Virgen María se encuentran al pie de la cruz. La fidelidad de María Magdalena es realmente impresionante. Y el Evangelio nos cuenta cómo esa María Magdalena, a quien Jesús se le aparece eh, resucitado. Y ella va a decirle a los apóstoles. Por algo el Papa Francisco ha declarado a María Magdalena apóstol de los apóstoles. Algo muy maravilloso para nosotros las mujeres. Otro de los personajes que vamos a ver es Zaqueo, este publicano de Jericó, quien, a raíz de que es de pequeña estatura, se sube a un árbol para ver a Jesús, que va pasando por frente a su casa. Y aquí se produce algo increíble. Jesús lo llama, ¿ah? Y le dice: quiero hospedarme en tu casa, lo que es
transforma la vida de este hombre. La tercera persona que vamos a ver es la samaritana. Jesús sentado junto al pozo de Jacob, en el mediodía, entonces ve llegar a esta mujer con su cántaro en la cabeza. Y le dice esa frase increíble y le dice, dame de beber. Y ahí se produce esa conversación que vamos a escuchar hoy día en ese diálogo. Y le promete, te daré agua viva, lo cual le produce en ella un momento de reflexión profunda. Por último, el encuentro de Jesús con Nicodemo, un fariseo muy prominente que en la noche se acerca a Jesús a aclarar dudas existenciales, diría yo. Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y como muchas personas entienden el Evangelio al pie de la letra, dijo, ¿cómo voy a volver al seno de mi madre? Aquí, y al final del Evangelio, en el versículo 3:16, Jesús dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único a salvarlo, no a juzgarlo. Esto es entonces las 4 personas que vamos a conocer hoy. En esta segunda parte de nuestro taller vamos a ir a asistir a la fiesta a la que fue invitado Jesús en la casa de unos fariseos, donde llega María Magdalena. Escuchemos este encuentro. Lucas 7, versículos del 36 al 50. Un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás, a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo que le había invitado, se decía para sí, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió, Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos llamará más? Respondió Simón, supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Gracias, Emilio. Qué hermoso relato. ¿Cómo Sí. encuentras tú las características de este relato? Veo varias situaciones acá. En primer lugar, me llama la atención que no lo había percibido en otra oportunidad, que el fariseo le rogó que comiera con él. Ahora, ¿por qué le rogó? Porque percibía seguramente que era alguien importante, había escuchado hablar de que la mujer era un profeta, etc. Pero después como que entra en contradicción en el sentido que se pregunta, bueno, si este señor es profeta,
¿cómo no se da cuenta la mujer con la que está conversando, que es una pecadora? ¿Mm? Ahora llama la atención la actitud de María Magdalena, en el sentido que ella llora y perfuma a Jesús con sus lágrimas, le lava los pies y le saca los pies con sus cabellos. Esto demuestra un gran arrepentimiento de ella, pero también, como lo dice Jesús más adelante, le demuestra mucho amor, porque el fariseo no le ofreció agua para los pies, no le dio un beso de entrada, eh, no lo ungió, etc. Y María Magdalena sí lo hizo. Entonces, él le dice que él ha visto mucho amor en ella y por eso se le perdonan los pecados. Y en otra parte dice, al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que se le perdona poco, poco ama. Y eso me lleva un poco a la realidad cotidiana, en el sentido que cuando uno debe dinero a una persona, si es poco y lo perdonan, pasó. Pero si es una deuda grande, eso le llega a uno al corazón y hay una gratitud tremenda. Eso básicamente podría yo Gracias, Emilio. aportar como una reflexión Sí, de este oye, texto. y recordar solamente la fidelidad de María Magdalena, o sea, el cambio se nota porque hasta el pie de la cruz llegó Sí. cuando todos le habían abandonado, y después Jesús se le aparece y ella lo anuncia a los apóstoles. Entonces, María Magdalena de una fidelidad impresionante. Gracias, Emilio. Ujú. Ahora vamos a ver cómo Jesús llegó a la ciudad de Jericó y se vio que como venía mucha gente, Zaqueo estaba arriba de un árbol eh, y, y esperando a encontrarse con Jesús. Veamos cómo fue ese encuentro, Mónica. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Es impresionante esa parte. ¿Qué crees tú que buscaba Zaqueo? No sé, que era tan impresionado Sí, y arriba del árbol, digamos. sí. Zaqueo andaba en una búsqueda, tenía curiosidad de ver a Jesús. Y por eso corre y se sube a ese árbol esperando que pasara por ese camino en Jericó donde había llegado Jesús. Y ya seguramente la mirada de Jesús ya se había posado en él. Ya sabía que al llegar al árbol iba a estar Zaqueo. Entonces cuando llegó y le dice: baja de ahí, Zaqueo se alegró mucho porque sintió que lo estaba rescatando. Él era publicano, era rico, era cobrador de impuestos. Entonces
era muy mal mirado por la gente como un traidor a su pueblo, como deshonesto, y por eso que empezaron a murmurar y decir, este que es un pecador y va a dormir ahí Jesús, ¿cómo puede ser? Entonces Jesús se queda ahí en casa de Zaqueo y como reparación Zaqueo ofrece dar la mitad de sus bienes a los pobres y también indemnizar de alguna forma si él ha cometido alguna defraudación. Él sabía que era pecador, sabía que Sí, cometía sus delitos y sabía que no había actuado correctamente. Pero el encuentro con Jesús le marcó inmediatamente, le transformó la vida. Y Jesús lo integra y le dice, este también es hijo de Abraham, o sea, es como ustedes, merece, es digno de salvación, de lo que yo le estoy ofreciendo. Entonces fue un sí. cambio rotundo para él. Sí, ¿qué nos dice a nosotros? A nosotros nos dice que cuando, como evangelizadores, que no pensemos que las personas están perdidas, que no pensemos que ya no hay oportunidad para ellos, porque la mirada de Jesús se posa en todos. Mm, Y no somos nosotros quienes para decir o descartar a alguna persona que no nos parezca. Mucha gente puede estar en la búsqueda, puede sentir un vacío o estar en la búsqueda sin saber que está esperando un encuentro con Jesús. Así que, y las últimas palabras de Jesús en el versículo que dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Así que para todos hay esperanza. oye, ¿qué les ha costado mucho? ¿Cuánto les ha costado ahí a los fariseos el aprender eso, ah? Y tal vez a nosotros también nos cuesta en el mundo de hoy, de que Él ha venido a buscar a los pecadores, no a los justos. De repente Claro nosotros que sí. nos creemos justos, entre paréntesis, ¿no? Bueno, gracias, Mónica. Muy interesante. Bueno, nuestra tercera persona es la samaritana. Viajando Jesús hacia Jerusalén, pasa por la región de Samaria, habitada por este pueblo que no estaba considerado como parte del pueblo elegido, y vamos a ser testigos entonces ahí del encuentro de Jesús junto al pozo de Jacob con esta mujer samaritana. A ver, cuéntale, veamos cómo fue. Bueno, este relato se encuentra en Juan capítulo 4, versículos del 5 al 30. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho verdad. Le dice la mujer, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, créeme mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado el Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo. Jesús le dice, yo soy el que te está hablando. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer. Pero nadie le dijo, ¿qué quieres? ¿O qué hablas con ella? La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iban donde él. Qué maravilloso relato. Cuéntanos, hay muchos aspectos relevantes. A ver, Sí, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? sí, bueno, el tiempo que contamos, para no alargarnos mucho, pero son, de verdad, son muchos, tienen muchas ideas. Bueno, todos los textos en general, bíblicos. Personalmente me gusta mucho a mí este relato, que ha sido muy estudiado y que tiene en algunos aspectos opiniones diferentes. Por ejemplo, generalmente se piensa que esta mujer, por haber tenido 5 maridos y que vivía con un hombre que no era su marido, se dice que era un conviviente, y que ella era entonces una mujer promiscua o pecadora. El texto bíblico no precisa que fuera tal pecadora. Eso sería como una primera impresión. También pudiera haber sido que enviudó, como aquella viuda del anciano, si recuerdan, que tuvo 7 maridos y que morían, y que se tenía que volver a casar para dejar descendencia al apellido de su marido. Y el hombre con el que vivía la samaritana bien podría haber sido su padre o un hermano, ya que por la discriminación o sexismo y machismo que existía en esa época, una mujer no podía vivir sola o andar sola por la calle, y ni siquiera podía participar en la religión o ir a la iglesia. No obstante esto, el texto muestra que ella creía en el Dios de Israel, tenía fe y conocimiento de las Escrituras, ya que sabe que vendría el Mesías, el Cristo, y que cuando llegara les explicaría todo. Y muy impresionante y emocionante de haber sido para ella oír que Jesús le dijera en relación al Mesías, yo soy el que te está hablando. Al leer el texto uno se puede quedar con esta impresión de primera vista y pensar mal de la mujer y juzgarla,
y sin saber si efectivamente era una pecadora, o tal vez no lo era tanto, sino que simplemente era una mujer que había sufrido mucho en su vida e iba tras la felicidad sin lograrla. En cualquier caso, Jesús le habla y no hace discursos tan directos para liberar a la mujer de la discriminación, porque su enseñanza acá es con su actuar mismo. Hablando a la mujer, la visibiliza, sacándola de la discriminación, considerando que además era samaritana, pueblo sin trato con los judíos. Jesús conversa con ella con humildad, le dice, dame de beber. Y conversa de su vida, quizá de un tema sensible para ella, su vida afectiva, para llevarla luego a un plano metafísico, espiritual, religioso. A ella, que ha buscado la felicidad sin poder encontrarla, le ofrece que no tendrá sed jamás, refiriéndose no solo al agua, sino al amor y felicidad. Le dice que aquel que él dé de su agua se convertirá en fuente de agua que brota para vida eterna. Ella cree y le dice que le dé de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Entonces Jesús le debe haber dado del agua viva, de acuerdo a lo que le había dicho que haría al que se lo pidiera, y ella se lo pidió. De esta manera Jesús incorpora a la mujer a la fe, a la religión, en la persona de la mujer samaritana, en un plano de igualdad en relación a todos sus otros discípulos, e incluso convirtiéndola en lo que llamaríamos hoy una misionera, ya que ella se va corriendo a hablarles y contarle a las personas de su vecindario de Jesús, el Cristo, el Mesías, y convirtiéndose para nosotros también en un ejemplo de evangelización. Sí, ya, gracias. Súper interesante eso. Y si alguien quiere profundizar este tema de Jesús como misionero, les recomendamos el texto del Padre Segundo Galilea, que se llama Jesús Misionero, que no sé si estará a la venta, pero puede estar por ahí en internet. Bueno, gracias Susana, muy interesante. Y llegamos al último personaje, que es Nicodemo, que se acerca a Jesús de noche. Parece que tenía miedo, algún miedo tendría, que lo vieran con Jesús, y ahí hay un diálogo también maravilloso. Escuchemos. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 21. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dice Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús. En verdad, te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del espíritu. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna.
porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Todos los textos de San Juan son tremendamente profundos, ¿ah? A ver, Consuelo, ¿cómo percibes tú todo este diálogo con Nicodemo? Yo veo que en esta conversión hay contrastes de temas como la noche, la luz, lo mejor de nosotros en cada uno. Pareciera que la noche es distinta a la noche de Judas. Es una noche de búsqueda, es una noche de hablar a solas con el Señor. Y eso en el fondo es la conversión. Si bien Nicodemo sabía y sabía mucho, no tenía una relación profunda con Jesús. Eso queda de manifiesto. Y esta noche es la que le permite a él en su debilidad abrir espacio para que el viento, que es el Espíritu, sople en él y pueda tener esta relación profunda con Jesús, que no es solo saber de él, sino que amarlo a él. Y es bonito también cómo Jesús lo toma y le explica que es el Hijo del Hombre, como se cita en Daniel 7:14. Es él quien conoce todas las debilidades de los hombres, pero a su vez también es el representante de Dios en nosotros, con el objetivo de salvarnos. Entonces, es así como podemos nacer de nuevo. Es esto un anticipo de la resurrección, de que podemos nacer en Jesús de nuevo. No está acabada la vida en el antes de la conversión o en la forma como vivimos. Lo otro que me gusta mucho es que Jesús saca lo mejor de cada uno de nosotros, como lo hizo también con Nicodemo, porque nos devuelve a nuestra verdadera capacidad de amar en el origen. Y qué bueno que haya puesto en nosotros esta semilla de la búsqueda, para poder encontrarlo a Él, para poder reconocerlo. Entonces, cada vez que tengamos una noche, una debilidad, una búsqueda, no es el término, no es que Jesús se aleja, sino que a lo mejor es para llegar a una relación más profunda con Él. ¿Sí? Eso yo creo. Sí. Gracias. Yo creo que también esto de nacer de nuevo tiene que ver con el bautismo, ¿no? En que tú renaces a la vida en Cristo. Así que sí, yo creo que justamente eso, lo que tú has dicho. Gracias, Consuelo. Bueno, estamos llegando entonces a la parte final de nuestro encuentro. Quisiera retomar algunas de las ideas que se han dicho, que me parecen muy importantes. Esto de que en todos los personajes que hemos visto hay una búsqueda existencial, un anhelo de purificación, de renovación, de sanación, de encontrar un sentido a sus vidas. Y como Jesús, en su sabiduría infinita, percibe esta realidad profunda de cada uno, lo mira, lo ve, lo mira y lo acompaña y se acerca a él y con su palabra sanadora. Pienso que el encuentro con Cristo es algo decisivo en la vida de cada uno de nosotros y llega en un momento inesperado y único, que yo creo que a lo mejor podemos recordar hasta el minuto en que eso ocurrió. ¿Y cómo nos preparamos a eso? La oración, la lectura de la palabra, la presencia en la Eucaristía, el silencio. Todo ello hace que esto prepara este encuentro que le acabo de decir que es decisivo. Yo creo que esa misma búsqueda se da en la mayoría de los seres humanos en este mundo. Muchas veces la gente busca, pero no sabe a dónde dirigirse, a quién recurrir,
qué estrategia va a utilizar para encontrar esa verdad que ha buscado por toda su vida. ¿Dónde encontrarla? ¿Dónde encontrar el sentido de esa vida? De ahí nuestra responsabilidad, los que nos decimos cristianos, de ser testigos auténticos, verdaderos, coherentes de Cristo en medio del mundo. Y si es posible, se dan las circunstancias, anunciarlo explícitamente. Así que yo los llamo a eso, y a leer el Evangelio, a orar, a volver a ver estos textos que hemos dicho hoy día, y a lo mejor la Susana en la tarea del alma ha pensado algo parecido, no sé. A ver, veamos entonces, ¿cuál es la tarea del alma que has preparado? Sí, claro, la tarea que les propongo es llevar la palabra de Dios, anunciar a Jesucristo, al menos a una persona durante estas 2 semanas, 2 semanas de aquí hasta que tengamos la próxima tarea, que va a ser otra, puede ser otra diferente. Hacernos ese como propósito, esa meta, llevar la palabra de Dios, así como lo hizo Jesús en el texto bíblico de la mujer samaritana. Nos acercamos con humildad, si lo hizo él, nos acercamos con humildad a las personas que nos rodean, a la señora de la feria pudiera ser, al señor que nos lleva en el taxi, a alguien en el metro, y les hablamos con sencillez de temas de la vida cotidiana, para luego conversarles quizás brevemente, ¿cierto?, de temas más profundos, espirituales, del Padre que está en el cielo, de la verdadera felicidad, de la vida eterna, conversarles un poquito, escuchar los que nos cuentan, sin prejuicios, sin discriminar, sin juzgar, sin suposiciones negativas de primera impresión, sin conocer realmente su verdad. Ya, gracias. Súper linda la tarea. Perfecto. Y llegamos entonces al final y oramos con la oración que ha preparado Mónica. Bueno, esta vez hemos escogido una hermosa oración de conversión, que es Tarde te amé, de San Agustín, que se encuentra en su libro Confesiones. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas por ti creadas. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Me retenía lejos de ti todas las cosas, aunque si no estuviesen en ti, nada serían. Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y pusiste en fuga mi ceguera. Exhalaste tu perfume, y respiré, y suspiro por ti. Gusté de ti, y siento hambre y sed. Me tocaste, y me abrazó tu paz. Gracias. Qué maravilla. Así que les recomendamos también este libro donde cuenta su conversión, las confesiones, San Agustín, padre de la Iglesia del siglo V, entre el IV y V. Así que estamos terminando este encuentro y les recordamos que se suscriban y hagan difusión de nuestro taller. También que busquen la bitácora, que es una pequeña hojita que hacemos que acentúa las ideas principales. Está dentro del mismo link, al lado del mismo link, hay otra para poder buscarlo, y solo una hojita que toma algunos textos, algunas preguntas de reflexión y algunos otros videos que son interesantes para complementar. Así que súper entretenida la bitácora. Para que a lo mejor no se han dado cuenta de eso. Y nos despedimos, esperando que la próxima
tema que es maravilloso porque es la transfiguración del Señor, y justamente en tiempo de Cuaresma. Nos despedimos y les deseamos que lo pasen bien, disfruten y no se olviden que Jesús y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los ama. El Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.